nuestras ofrendas, pero sobre todo, Padre, nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo lo impresione, para que, Señor, nos renueves, para que nos refresques en esta hora. Deseamos, oh Padre, ser vivificados otra vez. Deseamos otra vez ser conectados a la fuente de vida, y tú eres esa fuente. Oh Señor, que si aquí alguien ha venido trayendo un corazón cargado, si alguien ha venido abrumado por las circunstancias de su propia vida, si la semana ha maltratado el ánimo y la esperanza y la fe de alguien, que en esta hora tú le vivifiques, que en esta hora tú lo renueves, que en esta hora pueda creer otra vez, que en esta hora pueda confiar, y que en esta hora, oh Dios, sus ojos puedan ver tus ojos y su ser sentir tu abrazo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira que te mando que seas fuerte y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Con este pensamiento en mente, queremos darle los buenos días a todos y feliz sábado. Queremos darles una cordial bienvenida a todos los miembros y muy especial a las personas que nos visitan y a los que nos están viendo a través del internet. Ahora les pedimos que al escuchar su nombre se coloquen de pie para que podamos saludarles. Morris Rivera, de Oregon. Virginia López, Evelyn Crespo y Andrea Noble, de Mayagüez. Bienvenido. Sharon González, María Barbosa, Ángelo Ogando y Andrea García. Ellos nos visitan desde Aguadilla. Bienvenidos. Frank y Margie Velázquez, de Colorado. Bienvenidos. Santa Marreros, Zuleicas González y Carmen Santiago. Ellos nos visitan de aquí, de Cerro La Mesa. Bienvenidos. Jesús Sanabria. Y Débora Medina, que nos visita de Aguadilla. Bienvenido. Y también para todas aquellas visitas que no se nos anotaron, una cordial bienvenida también. Y ahora vamos, como de costumbre, vamos a cantar ese corito para que todos nos saludemos. Gracias. No importa de dónde tú vengas. Es el tiempo para levantarnos y saludarnos, y sobre todo a aquellas personas que nos visitan, poderlas hacer sentir bienvenidas a nuestra iglesia, a la morada de nuestro Señor. Cantamos. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano.
Muy buenos días y feliz sábado. Con ese mismo ánimo y alegría entonemos las estrofas del himno 282. Brilla Jesús, himno 282. Los invito a ponerse de pie para cantar. Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima. Pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí. Brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria. Mía es tu calor, trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria. Pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Pueden sentarse. Les invito a buscar en sus Biblias la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 26. Efesios 4, 26. Y dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios añada bendición a su santa palabra. Y ahora, postrados de rodillas, tendremos una oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por este sábado. Gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor, porque podemos reunirnos a alabarte, Señor, y a recibir de ti. También te pedimos que podamos ser instrumentos para que podamos dar a otros, Señor, todo esto que tú compartes con nosotros. En una forma especial te pedimos por las visitas, Señor, por cada una de las personas que nos acompañan y embellecen nuestro templo, Señor, tu templo con su presencia. Queremos pedirte también en una forma especial que tú unjas, Señor, al pastor en su prédica, que seas tú, Señor, quien ponga tu palabra e impresione nuestras mentes y corazones, Señor, con el mensaje que tienes para cada uno de los presentes. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser obedientes, a seguir siendo siempre instrumentos tuyos. Te pedimos todo esto, no porque tengamos mérito alguno, pero sí por la sangre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.
diáconos. Y leo de 2 de Corintios 9, 6. Recuerden esto, que el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Veamos esto. Cuentan la historia de un hombre cristiano que tenía una chacra de trigo y de repente la gente comenzó a gritar porque venía una plaga de langostas. Juan se arrodilló y dijo: mira, Señor, yo te he devolvido siempre el sagrado diezmo, por lo tanto esta chacra de trigo no es mía, es tuya. Ahora tú cuida tu chacra. Y la historia dice que vino la plaga de langostas y no tocó una chacra de los vecinos, pero cuando llegó a la chacra de Juan, acabó con toda la chacra de Juan. Todos los vecinos que no devolvían el diezmo se quedaron riendo de Juan y le dijeron: Juan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no cuidó tu chacra o la chacra que es de él? Y Juan con una sonrisa miró a sus vecinos y les dijo: miren, la chacra era ¿de quién? De Dios. Muy bien. Si la chacra es de Dios, yo les pregunto, ¿y las langostas son de quién? ¿No son de Dios? Ahora, ¿dónde deberían comer las langostas de Dios? ¿No es en la chacra de Dios? Pues Dios hizo lo que creyó conveniente hacer, lo más justo. No podía mandar sus langostas para comer en la chacra de ustedes. Tenía que mandar sus langostas para comer en la chacra que es de Dios. Ese espíritu de Juan revela que él reconocía de verdad a Dios como el dueño. Pero la historia no se queda ahí. Pero dice que un mes después, cuando ya Juan se disponía a arar nuevamente la chacra para plantar de nuevo, del trigo que había sido devorado por las langostas comenzó a florecer un nuevo fruto. Y ese año Juan tuvo 3 veces más cosecha que otros años anteriores. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias porque tú, siendo dueño de todo, siempre nos devuelves, nos das más de lo que merecemos. Te pedimos ahora en este momento una bendición sobre los diezmos y las ofrendas que vamos a estar dando, que puedan ser usadas para tu obra. Y ayúdanos, Señor, a siempre serte fiel en todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, los niñitos, vengan aquí. Vamos a hacer la historia de hoy. Con mucha reverencia, venimos hasta acá. Bienvenidos a la casa de Dios. Bueno, yo les voy a hablar hoy de uno de los frutos del Espíritu Santo que estaba hablando Janice unos sábados atrás, y ella estuvo hablando del amor. Ahora yo le voy a hablar de otro fruto que se llama, ¿cómo? La bondad, ¿verdad? Cuando sembramos una semillita de un árbol de manzana, ¿nacen peras? ¿Nacen guineos? No, ¿qué nace? Manzana, ¿verdad? Si sembramos una semillita de manzana, nace manzana. Si sembramos semilla de chinas, nacen chinas, ¿verdad que sí? Pues si nosotros sembramos la bondad, ¿y qué es bondad? A ver, alguien que sepa qué es bondad. Nadie sabe qué es bondad. Cuando hacemos algo bueno, ¿verdad? Algo bueno a alguien, hacemos el bien hacia otra persona. Eso es bondad. Y podemos obtener bondad si no tenemos amor, ¿verdad? El amor va con la bondad. Cuando tenemos amor en nuestros corazoncitos, tenemos bondad. El slide. Si me pueden poner la foto del... Ok. Pues yo les quiero contar, ahí tenemos, ¿verdad? El árbol de manzana. Ese es un árbol de verdad, de manzana. Yo les quiero contar una historia que salió hace poco de esta perrita que se llama Lílica. Lílica vive por allá en Brasil y la señora de abajo, la que tiene la camisa blanca, ¿verdad? Ella se encontró esta perrita que la habían abandonado en la calle, y ella la cogió y la cuidó, y la señora, una persona que le gusta mucho los animales, y tiene gallinas, gatos, y tiene otros perritos. Pero la señora es pobrecita, ella vive en un lugar que no tiene mucho dinero. Y la señora, pues, tuvo tiempos malos y no tenía mucho dinero, y los perritos animales estaban pasando hambre. Así que esta perrita se dio con irse y estuvo caminando kilómetros lejos de su casa, y consiguió a una señora que vive en otra parte de la ciudad, que ella también es muy amante a los animales, y ella a cualquier perro que había abandonado le da comida. Así que vio a esta perrita y le dio comida, y la perrita iba a su casa y volvía a ese lugar para que le dieran comida. Pero un día la perrita decidió no comerse toda la comida y cogió la bolsita, y había dejado comida en la bolsa, y cogió la bolsita y empezó a caminar con la bolsa para llevársela. Pero la bolsa estaba abierta, así que la comida se le iba cayendo. Y la señora se le queda mirando y dice, pero qué raro, que no se la comió. Y entonces al otro día dice, yo lo voy a amarrar. Si hace lo mismo, lo voy a amarrar. Pues la perra comió y otra vez miró la bolsa y dejó comida, y la señora cogió y se la amarró. Y la perrita agarró la bolsa y se fue. Y al otro día volvió. Y la curiosidad le dio a la señora y dice, yo voy a perseguir a esta perrita a dónde lleva la bolsa de comida. Pues la persigue y llega a la casa donde ella vive, y ¿sabe lo que hacía la perrita? Le llevaba la bolsa de comida a los demás animales. Le compartía su comida con los otros perritos, gallitos y pollitos que tenía la señora. Y la señora se sorprendió, ¿verdad? Cómo este animal, ¿verdad?, pensó en sus otros amiguitos y llevarle comida para poder compartir su comida, ¿verdad?, que le daba. Así que todos los días esa perrita, la señora la esperaba con la bolsita, la perrita comía y le llevaba el resto a sus amiguitos. Así que si un animal es bondadoso, nosotros podemos, ¿qué? Podemos ser más bondadosos todavía, ¿verdad? Y compartir con otros lo que tenemos, ¿verdad? Así que vamos a orar. ¿Quién quiere orar?
pedirle a Dios, ¿verdad?, que ponga en nuestro corazón bondad. Que Jesús, gracias por este día, gracias por estar aquí, cuidarnos, protegernos, que podamos hacer bondad y cuidar a los que están enfermos. Que Jesús, amén. Amén. Así que regresen a su asiento en silencio, en reverencia, y que pasen buen día. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Hermanos, vengo de un viaje un poco largo a Atlanta y fui también a Connecticut. Y de todo mi gozo de regresar a Puerto Rico, una de las razones es porque hacía un frío ahí terrible. ¡Wow! Ya me acostumbré al clima puertorriqueño, así que estoy tan agradecido de poder tener calor de nuevo. Pero la segunda razón por la cual estoy contento de regresar a esta mi iglesia es porque he visto la gloria de Dios. Hermanos, he visto la gloria de Dios y puedo ser testigo de que cuando el Señor dirige algo, Él lo bendice y hace maravillas. Y el equipo del Ministerio de Instrumentos de Dios ahora mismo está trabajando para hacer el video editing para en otra ocasión presentar algunos videos y fotos de lo que hicimos allá. Pero les quiero pedir que sigan orando por nosotros y quiero agradecer de manera especial a todos los que apoyaron a ese proyecto para que fuera posible. Y en ese momento solamente quiero dar una gloria a Dios por medio de ese canto. El título es Solo la paz en el valle. Pues cansado estoy, mas tendré que seguir hasta que Cristo me llame al cielo. Oh sí, todo allá resplandece y el Cordero es la luz, pero la noche allí es tan negra cual la mar. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día, yo lo sé. Solo habrá paz en el valle para mí, lo sé. No habrá tristezas ni pena, nada de lucha allí. Solo habrá paz en el valle para mí, lo sé.
Mas entonces el lobo y el león también, y el león con el cordero vivirá. Oh sí, mas el niño pequeño con la bestia feroz llena será toda la tierra de paz. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día, yo lo sé. Solo habrá paz en el valle para mí. Oh sí, no habrá tristeza ni pena, nada de lucha. Ay, solo habrá paz en el valle para mí. Oh sí. El tema de hoy su gracia puede sanar nuestra ira. Será presentado por el pastor Edwin López, quien es oriundo de Alajuela, Costa Rica. Su esposa Leticia y sus dos hijos Daniel y José. El pastor ha predicado, ha dirigido en diferentes sitios de Centroamérica, en Estados Unidos, en donde actualmente se encuentra en Oregon. Entre sus tareas y obras que el pastor tiene, parte es escribir artículos para el Centinela. Y en esta mañana, pues, él será el que nos estará trayendo palabra de Dios. Pastor. Los invito a inclinar sus rostros para orar antes de abrir la palabra de Dios. Querido Padre, es tu palabra y solo por tu Espíritu Santo la podemos entender. Pedimos que sea tu Espíritu el que nos conduzca para encontrar en ella la vida y el consuelo que tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, el tema de esta mañana es como parte de la serie que estamos teniendo de temas para la familia. Anoche hablamos o tratamos de responder una pregunta, y la pregunta es ¿por qué o para qué nos casamos? Pero hoy vamos a hablar de un elemento muy importante en las relaciones, no solamente en la familia, también en la comunidad, y cualquiera sea esa comunidad, puede ser el trabajo, puede ser la iglesia, y puede ser, por supuesto, el lugar donde vivimos, el país mismo. Vamos a hablar de la ira, y cómo el Señor, por su gracia, puede sanar la ira desordenada en el corazón del ser humano. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a tratar hoy, de hecho, vamos a ver tres pensamientos que encontramos en el libro de los Proverbios. ¿Saben, hermanos? Y también quiero hablar a las personas que nos están escuchando por el internet. La Biblia propone, la Biblia enseña que el creyente necesita crecer en sabiduría. Es decir, ser cristiano no solamente consiste en aprender o acumular conocimiento teórico. Ser cristiano
debe convertirnos en personas sabias. Y con mucha frecuencia encuentras cristianos que se sienten perplejos ante situaciones. Por ejemplo, un día me preguntaba una madre: pastor, mi hija de 16 años salió embarazada, ¿qué hago? Y el papá ya había puesto las pertenencias de la pobre niña a la salida de la casa, la estaba echando porque decía: eres una vergüenza para la familia. Es decir, ¿qué hacer ante dilemas, ante situaciones reales a las que nos enfrentamos? Bueno, requiere sabiduría, necesita sabiduría. La ira necesita también sabiduría para ser administrada, manejada de la manera correcta. La Biblia tiene mucho que decirnos, hermanos, sobre este tema de la ira. Así que vamos a ver tres pensamientos. El primero de ellos es este: la ira es un poder peligroso. El segundo pensamiento es: la ira es un bien básico. Y en tercer lugar, la ira se vuelve destructiva en el ser humano. Así que no olvidemos, tres pensamientos. Número uno, la ira es ¿qué? Es un poder peligroso. Número dos, es un bien básico. Y número tres, se vuelve destructiva en el ser humano. Vamos a lo primero. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? Es un poder peligroso. ¿Por qué es peligrosa la ira? La Biblia dice, y vamos a ir al libro de los Proverbios, al capítulo 27 de Proverbios, nos dice que la ira es peligrosa porque puede destruir tu cuerpo. Noten Proverbios, y vamos a estar hoy básicamente en el libro de los Proverbios, porque vamos a extraer de allí la enseñanza de la palabra de Dios sobre este asunto tan importante, hermanos, que sin duda afecta millones de hogares en el mundo, y yo me imagino que no es la diferencia aquí en Puerto Rico, ¿no? Proverbio 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Qué significa esto, que es más pesada que ambas? Significa, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, me imagino que todos, de cargar algo pesado por bastante tiempo. Y no es grato. Y yo me crié en un pueblo donde nos tocaba hacer trabajos duros. Y le ayudaba a mi hermano hace muchos años, por supuesto, ¿no? Y no piensen que estoy tan mayor tampoco, pero ciertamente hace ya varios años. Le ayudaba a mi hermano en la construcción. Mi hermano era constructor. Y a veces me tocaba cargar sacos de cemento por largas distancias. Llevar un peso por mucho tiempo te puede quebrantar. Y dice el proverbista que la ira del necio es más pesada que la piedra y que la arena. Es decir, puede arruinar su vida. La ira puede carcomer tu salud. La ira puede conducirte a la tumba antes de tiempo. Cuando estaba empezando mi ministerio, hace también algunos años atrás, me tocó sepultar a una hermana, buena hermana. Esta hermana era una mujer muy sufrida y era una mujer muy irascible. Sus hijos todos tenían una vida sumamente desordenada, y ella iba recogiendo los nietos que sus hijos iban dejando por allí en el camino. Y esa mañana tuvo una discusión muy fuerte con una de sus hijas, fue una pelea. Y ella se acaloró y totalmente perdió el control de sí misma, y luego se fue al cuarto, sintió un dolor de cabeza muy fuerte, se sentó en la cama, se recostó en la cama y ya luego no se levantó, le dio un derrame cerebral, se le alteró la presión. Es decir, mi querido, la ira es un poder peligroso, y lo es porque puede destruir tu cuerpo. No solamente eso, la palabra de Dios dice que la ira puede destruir tu sabiduría. Proverbios 14, versículo 17. Vayan conmigo allí y noten lo que dice el sabio. Proverbios 14, 17. Dice:
El que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Locuras. Creo que está claro, ¿no es cierto? La persona que... Ustedes han visto que una persona muy enojada parece que está loca. Ahora, ¿por qué? La respuesta es porque está loca, o sea, no es que parece, es que lo está. La ira descontrolada es un estado de locura. Y una persona airada hace cosas y dice cosas de las que después se arrepiente cuando vuelve otra vez a su estado de cordura. Comencé mi ministerio en Belice, un país que recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo que ese domingo, bueno, allá no había en aquel entonces sistema, por lo menos no en la región donde yo trabajaba, no había sistema de transporte público. Y era día domingo y yo tenía que ir a predicar a una iglesia, a una villa distante y no tenía transporte. Así que estaba en una esquina allí de la carretera esperando que pasara alguien que me llevara. Eran más o menos las 2 de la tarde. Había un pequeño techo que protegía, que daba sombra, el sol estaba, o sea, era muy fuerte. Y yo estaba en una esquina del techito y en la otra esquina estaba un hombre de aspecto mal encarado, se miraba como que cargaba la amargura de la humanidad sobre sus espaldas, se le miraba fastidiado, me miraba así, yo como que le quitaba la mirada porque la verdad que me aterraba un poco, ¿no? El techo era un poco bajo, sobre todo donde él estaba, y había que entrar allí un poquito agachado para sentarse en una madera que había allí. Y en su tedio y en su fastidio se puso de pie y se le olvidó que el techo estaba bajito y pegó la cabeza en la viga. Cuando pegó la cabeza en la viga, soltó una maldición y había una piedra y cogió la piedra y le dio a la viga con la piedra. La piedra se le partió en 2 y una mitad le cayó en la cabeza. Y más maldijo, y yo, o sea, ahí estaba yo mirando un loco. O sea, cuando tú te airas, tú te vuelves como loco, ¿no? Y yo quería reír, pero digo, si río con la otra mitad me va a dar a mí. Así que estaba en ese dilema. Eso hace la ira. Te convierte en loco, por eso es un poder peligroso. Y también lo es porque puede desintegrar la comunidad a la que perteneces. Proverbios capítulo 13, versículo 10, dice, ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda. Es decir, va a haber pleito, va a haber discusión. Y allí el capítulo 15 siempre de Proverbios 15, versículo 18 dice, el hombre iracundo promueve otra vez contiendas. La ira es un poder peligroso porque puede desintegrar tu cuerpo, puede destruir tu sabiduría, te convierte en una persona demente, aunque sea temporalmente, pero te convierte en eso. Y puede destruir la comunidad a la que perteneces. Los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos, y ya por muchos años, el Congreso, por ejemplo, de este país, no funciona. No funciona porque los legisladores, cada uno de ellos está trincherado en sus propias posturas ideológicas y de odio, de enojo, y no se ponen de acuerdo y el país sufre las consecuencias. ¿Cuántos países en el mundo se hunden en luchas fratricidas, en luchas intestinas? ¿Eso es qué? ¿Un problema de qué? De ira descontrolada, ira mal manejada. ¿Saben? Comunidades, pueblos, iglesias, congregaciones que se dividen. Y es muy triste cuando una congregación que se reúne para alabar a Dios termina dividida. Y en el fondo, ¿cuál es el problema? La ira. Una ira descontrolada. Así que creo que no necesito decir más, hermanos, para convencerlos, ¿no es cierto? La ira es ¿qué cosa? Es un poder peligroso. Pero la palabra de Dios también dice, este es el segundo pensamiento de los 3 que vamos a compartir, que la ira es un bien básico. ¿Cómo así que es un bien básico? La Biblia no prohíbe airarse.
No hay un solo versículo que diga, no te airarás. No hay. Por ejemplo, Efesios capítulo 26, que es un versículo muy conocido para ustedes, dice, airaos. Es decir, no solamente no lo prohíbe, sino que ¿qué? Lo autoriza. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿por qué la Biblia no prohíbe la ira? ¿Por qué? Y no solamente no la prohíbe, sino que la permite. La respuesta es sencilla. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y la ira es un rasgo del carácter divino. Éxodo capítulo 34, versículo 6, cuando describe allí Dios mismo, describe su carácter, Éxodo 34, 6. Ustedes recuerdan, hermanos, ese episodio en la Biblia. Moisés le había pedido a Jehová, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Y Dios le había dicho, mira Moisés, no puede hombre verme y vivir. Así que solamente vas a poder contemplar algo de mí. Y cuando Dios se manifiesta a Moisés, Dios proclama su carácter, hace una autodescripción. Y dice el versículo, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo, ¿para qué? Noten que no dice que no se aira, pero sí él es ¿qué? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios se aira. Dios es un Dios de ira. Y tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, nacemos con la facultad, escuchen esto, con la virtud de airarnos. Es necesario airarse. La ira es un bien básico y es un bien necesario para la salud de todo ser humano. Y alguien va a decir, pero pastor, usted acaba de decir que la ira puede destruir la salud también. Sí, es correcto, es un bien, es peligrosa, es destructiva, pero también es ¿qué cosa? Es un bien básico, cuando se la sabe entender y cuando se la sabe experimentar. Hay un pensamiento de un predicador del siglo III de nuestra era, Juan Crisóstomo, hace muchos años, ¿no? La palabra Crisóstomo significa boca de oro, era un predicador muy elocuente. Y él escribió este pensamiento, noten lo que él dice, el que se enoja sin causa, peca. Pero el que no se enoja cuando hay una causa, también peca. Porque la paciencia irrazonable es el nido de muchos vicios. ¿Están de acuerdo con ese pensamiento? Si tú te enojas no teniendo razón para enojarte, pecas. Pero si tú no te enojas, cuando hay una razón para que te enojes, pecas. Porque estás siendo indiferente a algo que es malo. Ahora, aquí está este otro pensamiento de parte de Becky Pepper. Noten lo que dice ella. ¿Cómo reaccionas cuando miras a alguien a quien amas controlado por la necedad? ¿Te quedas indiferente? La ira no es lo opuesto del amor. Porque algunos piensan, bueno, lo opuesto del amor es la ira. No, no, no. Lo opuesto del amor es la indiferencia. Cuando a ti no te importa nada a alguien, es que ya no amas. ¿Ustedes han visto parejas que se divorcian y 15 años después se siguen odiando? Y siguen hablando mal el uno del otro. 15 años después. ¿Saben por qué? Porque todavía se aman. Cuando la indiferencia llega y que ya no te interesa más nada, la otra persona, es que ahora sí ya no amas. Y por eso aquí muy bien esto, el pensamiento de Becky Pepper, la ira no es lo opuesto del amor, sino la indiferencia. El amor siempre se enoja. La expresión del amor puro te lleva a sentir ira hacia aquello que amenaza lo que amas.
La ira en su expresión más pura no es otra cosa que amor en acción. Amor actuando contra aquello que amenaza lo que amas. Es por eso que la ira tiene el poder de desintegrar. Y aquí Becky Pepper dice algo muy importante, escúchalo bien, mi querido. La ira no es más que la expresión ¿de qué? Del amor. Tú te airas porque amas algo. Este pensamiento un día lo expresé en una congregación y un hermano se quedó dando vueltas a este pensamiento y él vino conmigo al final del sermón. Pastor, me dice, usted ha dicho algo que yo no puedo concordar con eso. ¿Cómo es posible que usted me va a decir que la ira es una manifestación de amor? No, dice, cuando yo estoy airado yo no estoy amando, estoy enojado. Sí, pero el asunto es que tú estás enojado porque amas algo. Es decir, algo que tú amas está siendo tocado. Transmito la idea. Esto de paso es un principio en la idolatría. A mí me gusta siempre preguntar a las personas, ¿tú sabes cómo yo detecto cuando estoy idolatrando algo? Fácil, me enojo. Me enojo cuando eso que yo amo está siendo amenazado, está siendo tocado. Me pongo furioso. La ira es una expresión, de hecho, no es otra cosa que amor en acción. Hace años estaban haciendo compras en Toys R Us, esa tienda de juguetes juguetes. Y estaba en la fila esperando para pagar. Y perdí el equilibrio porque estaba leyendo y de repente di un paso atrás. Y cuando di el paso atrás, había un niño. Y le puse el pie en el piecito, o sea, mi zapato en el piecito a él. Y no solamente eso, el niño cayó. Y yo salté y recogí al niño. Pero si ustedes hubieran visto la mirada de la mamá, hermanos, que si hubieran sido puñales o había yo quedado traspasado, fue una mirada de fuego. Ahora, ¿por qué se enojó esa madre? Porque yo había tocado ¿qué? Lo que ella amaba. ¿Ok? La Biblia nos muestra que Jesús se airó. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 33, hay la traducción al español, porque dice allí que cuando Jesús fue llevado a la tumba de Lázaro, la Escritura dice que Jesús se conmovió, así es como dice, por lo menos, mi Biblia. Jesús se conmovió. Pero en griego, ese conmoverse o estremecerse no significa lo que para nosotros significa. En realidad significa que es como rugir como un toro. Es decir, junto a la tumba de Lázaro, Jesús se enfureció y estaba tan furioso que su respirar era como el respirar de un toro embravecido. Oh, mis hermanos, nadie se enojó tanto como Jesús. Porque nadie amó tanto como Cristo Jesús. Así que, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? ¿La ira es un rasgo del carácter de quién? De Dios. ¿La ira es un bien básico? La ira es de hecho es la manifestación del amor. Cuando tú te enojas es porque tú estás amando algo. Y pregúntate, hermano, esto. Cuando tú estás enojado, hazte la pregunta, ¿qué es eso que estoy amando tanto que estoy furioso? Ahora, quizás podemos entenderlo a medida que avancemos en el tema. El pensamiento número 3, la ira se vuelve destructiva en el ser humano. Noten cómo dice Proverbios, capítulo 24, versículos 28 y 29. Proverbios 24, 28 y 29. Dice así. Dice, no seas testigo contra tu prójimo. Versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? De la venganza. Gracias, hijito. Está hablando de la venganza. Y la Biblia prohíbe la venganza, porque la venganza obviamente es odio, es ira. Una ira dirigida contra aquel que te produjo dolor. Ahora,
¿Por qué la ira se vuelve destructiva en el ser humano? He dicho que la ira es un poder peligroso, pero que es un bien básico, pero es destructiva en nosotros. ¿Por qué destructiva? Un teólogo del siglo IV de nuestra era, Agustín de Hipona, escribió un tratado que se titulaba Nuestros amores desordenados. Y él decía exactamente eso, decía él, nuestro mayor problema son nuestros amores desordenados. Antes dije, la ira es una manifestación, una expresión de ¿qué dije? De amor. Cuando tú te enojas es porque estás amando algo, solo que lo estás defendiendo, estás protegiéndolo. El problema, mi querido, es que en ti, en mí, la ira se vuelve destructiva por nuestros amores desordenados. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, les voy a contar una historia. Yo estaba niño hace muchos años, como que refiero mucho a los muchos años atrás, ¿no es cierto? Yo me crié en la región Pacífico Norte de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño en Centroamérica, frontera con Panamá y con Nicaragua. Y es una zona seca, es decir, esa zona donde yo me crié es seca, especialmente en la época del verano, muy calurosa. Era el mes de marzo. Hacía un calor, tan caliente estaba que se miraba todo como que reverberaba así, ¿no? En el horizonte, el aire, todo estaba quieto, el silencio, solamente los árboles, ¿no? A veces las hojas que susurraban por el aire, ¿no? Papá estaba debajo de un árbol de tamarindo, estaba trabajando en algo que él hacía de madera allí, y yo estaba por allí jugando. Había una gallina, la gallina estaba debajo de un matorral, de unas matas a la sombra, tratando de protegerse del sol, y los pollitos estaban en el patio comiendo. Y en eso se escuchó el graznido de un gavilán. Ustedes saben qué es el gavilán, ¿verdad? Es una forma de algún tipo de halcón. Escuchamos el gavilán y dentro de pocos instantes el gavilán venía detrás de un pollo. Y esa gallina se ha dejado venir del matorral donde estaba. Y yo siempre pensé, y se ha dicho que las gallinas son gallinas, ¿no? Pero a veces las gallinas no son tan gallinas, ¿saben? Las gallinas pueden ser casi como leones. Esa gallina se ha venido contra ese gavilán. Y que si hubiera tenido la capacidad de volar como el gavilán, posiblemente el gavilán no habría salido vivo de la experiencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la gallina estaba tan furiosa? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Estaba protegiendo ¿qué? Sus pollitos. Ahora, esta experiencia contiene 3 protagonistas. Rápidamente lo vamos a mencionar. Había un agresor. El agresor era, obviamente, el gavilán. Pero también había una víctima. ¿Quién era la víctima? El pollito. Y también había un protector. Y el protector, obviamente, es ¿qué? La gallina. Ahora, mis queridos, en toda experiencia o manifestación de ira, vas a encontrar esos 3 componentes. Vas a encontrar un agresor, obviamente, ¿no? Un agresor. Vas a encontrar una víctima y vas a encontrar un defensor, un protector. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nos mudamos de Panamá a Nueva York y no teníamos muchas cosas, como todo inmigrante, ¿no? En los Estados Unidos. Pero recuerdo que con sacrificios habíamos comprado un horno microondas y recuerdo el precio. Estaba en especial y me costó $88. Pagué $88 por un lindo microondas color blanco y nosotros contentos con el microondas. Segundo día de haberlo traído a la casa, de haberlo sacado de la caja, ¿no? Mi hijito, todavía no cumplía los 7 años, metió un plato para calentar allí con la cuchara. Y adiós microondas. Y yo lo vi, mis $88. Y le digo, ¿qué? ¿No te das cuenta? No te lo dije, ayer les expliqué que aquí no se meten metales. Y comencé yo a darle un sermón, lo regañé, lo humillé, yo furioso.
$88, mi hijito de 7 años, todo nervioso, todo inseguro, asustado, escuchando a su padre convertido en ese momento en un ¿qué? ¿En qué nos convierte la ira? En un demente, es un loco, porque eso es, el que se aira es ¿qué? Es un loco. Así que ahí tienes un niño de 7 años temblando frente a un loco que le está gritando. Ahora yo te pregunto, ¿quién era allí el gavilán? No me digan que era yo, que yo no era. ¿Quién era el pollito? El pollito era el horno microondas. Y alguien había agredido el horno microondas. ¿Quién había agredido y dañado el microondas? Mi hijo. Entonces mi hijo era ¿qué? Era el gavilán. Y entonces ¿quién era la gallina protegiendo a la víctima allí? Era yo. Yo protegiendo a un bendito horno de $88 y atacando al agresor, el gavilán. ¿Quién era el gavilán? Mi hijo. Tú ves mi amor volcado protegiendo un microondas y entonces mi odio y mi ira atacando a mi hijo. ¿Saben cómo se llama eso? Amor desordenado. Yo estaba amando un microondas y atacando a mi hijo, cuando lo correcto habría sido ¿qué? Bueno, no voy a odiar el microondas, pero por lo menos debía estar consciente en mi mente que mi hijo merecía toda mi protección, toda mi consideración, todo mi amor, porque él merecía eso. Pero mis amores desordenados estaba protegiendo lo que no debía. ¿Transmito la idea, mis queridos? La ira no es más que la expresión del amor, solamente que nuestro problema es que nuestros amores son amores ¿qué? Desordenados. Vienes para la iglesia, sábado de mañana, tienes compromiso, te toca compartir la historia de las misiones, la historia del el relato misionero. Y la directora de escuela sabática te dijo que tenías que estar exactamente a las 9:15 de la mañana para coordinar todo. Pero tienes 2 hijos que se te levantan todos los días tarde y hay que echarles agua fría para que se despierten. Y ya son las 9 de la mañana y uno apenas va para el baño y tú estás hasta que te subes por las paredes. Y le gritas y apúrate y comienzas a decirle cosas y pierdes el control. Bueno, ya ahí dejaste de ser una persona cuerda, ahora te has convertido en ¿qué? En un loco, porque la ira nos convierte en locos. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el gavilán allí? ¿Cuál es el gavilán? ¿Dónde está el pollito y dónde está el protector allí? Siempre el que se enoja es el que está actuando como la gallina protectora. Y el agresor siempre va a ser aquel a quien tú como gallina protectora estás ¿qué? Atacando. Y por supuesto, en este caso el agresor ¿quién es? Es el joven, es tu hijo, que se levantó tarde. Así que atacas a tu hijo. Tú dirás, no, yo no estoy atacando a mi hijo, estoy atacando la irresponsabilidad de mi hijo y el mal hábito de levantarse tarde. No, mi hermano, no confundamos gordura con hinchazón. Tú no estás atacando el hábito de tu hijo de levantarte tarde, estás atacando a tu hijo. Por eso se requiere discernimiento, se requiere sabiduría. Cuando tú tomas conciencia, y este es un ejercicio que yo te desafío a que realices cada vez que pierdas la paciencia. Realízalo. Pregúntate qué estoy amando y a quién estoy atacando. Una vez vi un niño que venía corriendo, ¿no? Los niños ustedes saben, un niñito como de 4 años, corriendo. Y claro, se tropezó y aterrizó, y las rodillitas raspadas en la arena, las manos raspadas. Y la madre furiosa lo levantó casi de las greñas. Te lo dije, le dice, eres un desobediente, tú no escuchas. Y encima le da también por las nalguitas. Ya no era suficiente con el aterrizaje forzado que había tenido, ¿no? Y ahí tú tienes de nuevo. Trata de encontrar allí. El agresor, ¿quién es de nuevo? El gavilán, ¿quién es allí en esa escena? Es el niño. Ese es el gavilán, el niño. La gallina que está atacando, protegiendo, ¿es quién? Es la mamá. Ahora, pero ¿dónde está el pollito? ¿Qué es lo que la mamá está protegiendo?
Porque tú me vas a decir, bueno, está protegiendo al hijo. No, si lo estuviera protegiendo, pues no lo habría golpeado, ni le grita, ni lo maltrata. Así que no está protegiendo al hijo. El hijo es el gavilán, está atacando al hijo. ¿Qué está tratando de proteger? Tú dirías, bueno, está tratando entonces de proteger la obediencia, que el niño aprenda a obedecer. Sí, pero te estás airando y atacando a tu niño, y estás gritando y te has convertido en ese instante en una persona demente. Realmente tú no estás protegiendo la obediencia, no estás inculcando la obediencia en ese contexto. Lo que tú estás protegiendo, ¿sabes qué es? Tu yo, tu orgullo y tu egoísmo. Ese es el bebé que estás protegiendo. Es por eso que necesitamos grabar esto, mis queridos. Nuestros amores desordenados hacen que nuestra ira sea enfermiza, y nuestra ira se torna enfermiza en 3 áreas. 3 áreas en las que tenemos una ira enfermiza. En primer lugar, es enfermiza en su fuente. Nuestra ira surge de nuestro yo, de nuestro orgullo. Además, es enfermiza en su proporción. ¿Qué significa esto? Reaccionamos de manera exagerada y la descarga de frustración que manifestamos es muy superior a el evento mismo. Entonces, es enfermiza en su fuente, porque nace ¿de dónde? De nuestro yo. Segundo lugar, es enfermiza ¿en qué? En su proporción. Y número 3, es enfermiza en cuanto a los objetivos de nuestra ira. En nuestra ira nosotros atacamos normalmente a la víctima en vez de atacar ¿a quién? Al agresor. No discernimos lo uno de lo otro. Atacamos donde no debiéramos atacar. ¿Cómo sanar nuestra ira? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que necesitamos experimentar ira lenta. ¿Qué significa esto? Vayan conmigo a Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. Dice así. Escuchen. El que tarda en airarse es grande ¿de qué? De entendimiento. Mas el impaciente de espíritu enaltece ¿qué cosa? La necedad. En otras palabras, no es sabia la persona que se enoja rápido. Necesitas practicar y vivir ¿qué tipo de ira? La ira lenta. Noten ese otro versículo, Proverbios 15, 18. Dice, el hombre iracundo promueve ¿qué? Contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. De nuevo, la persona sabia no es que no se aira, sino que es tarda en airarse. Y Dios, ¿qué leímos antes en Éxodo 34? Él es tardo ¿para qué? Para la ira. Seguramente aquí hay más de una persona que está diciendo, bueno, yo creo que yo soy de ese grupo de los tardos para la ira, porque a mí me pueden molestar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, me la aguanto. Ay, pero a la 10ª, ahí exploto. Y algunos piensan que eso es ira lenta. ¿Saben? Hay personas que pueden resistir la provocación por un tiempo, pero que cuando explotan, ay, mi hermano, escóndete debajo de lo que puedas, porque la explosión no es cosa sencilla. La experiencia más amarga que alguna vez tuve en mi vida con este tipo de personas fue con el tesorero de una de mis iglesias. Si había una persona extraordinaria, mansa, humilde, era él. Un hombre callado. Ese hombre no abría la boca para no ofender, como decimos en mi país. Y yo no sabía que él estaba viviendo un infierno en su corazón. Nunca lo supe. Él nunca habló con nadie. Pero el 26 de diciembre del año 1996, a las 10 de la noche, llega el coordinador de ministerio juvenil de todo el distrito. Yo tenía un distrito muy grande, 15 iglesias.
llega Ángel y me dice, pastor, me dice, Alberto mató a fulano de tal. Y yo sentí que el piso se me hundía bajo los pies. ¿Qué? Sí, me dice, pero ¿y cómo? Alberto era el tesorero. Y ya salí yo ahí y nos fuimos de una vez a la cárcel, a donde estaba el centro de policía del área. Él había llegado allí con el cuerpo, en su pick-up, lo puso en el pick-up y fue, se entregó. Luego lo visité en la cárcel y me contó su historia. Su esposa había estado cultivando una amistad por cerca de 2 años aguantando, con otra persona que era su vecino. Y él había confrontado a ella y lo había confrontado a él. Y ellos se habían arrepentido, le habían pedido perdón, que ya eso no iba a pasar nunca más. Y ese mes de diciembre, 26 de diciembre, su vecino volvió a invitar a su esposa a ir a comer. Y él se enteró y en la noche lo esperó. ¿Le llamaríamos a eso ira lenta? Y la respuesta obvia es, no, eso no es ira lenta. Ira lenta no es que tú te la aguantas 20 veces y a la 21 explotas. No, eso no es ira lenta. Entonces, ¿qué es la ira lenta? La ira lenta, mi querido, consiste en atacar el mal. Escucha bien. Sin destruir a la víctima. Pero para ello se requiere mucho discernimiento y sabiduría. Ira lenta, atacar. Por eso es tan importante, mis hermanos, aprender a distinguir el mal. Ustedes han escuchado esa máxima que dice, Dios ama, Dios odia, ¿qué? El pecado, pero ama al pecador. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Simple, porque carecemos de discernimiento. Y se supone que la experiencia cristiana es para crecer en discernimiento, para ser sabios. Y es la voluntad de Dios, mi querido, que tú contemples el carácter de Dios en este tema tan importante, o en este aspecto de la vida tan importante. Cuando tú le gritas a tu hijo, por ejemplo, cuando tú le dices, vete, no molestes aquí, me estás molestando. O ese padre que le dice a su hija, eres una vergüenza para la familia, yo te he criado de la mejor manera, te he educado de la mejor manera, te he enseñado buenos principios y ahora estás arrastrando el nombre de la familia. Mira, has quedado encinta y ni siquiera tienes novio. ¡Qué vergüenza! Eres una vergüenza de la familia. Ahí estás mostrando tu ira, pero estás mostrando tu ira. Ya no es protegiendo a tu hijita. En ese momento tú tienes a tu niña, 17 años, quedó encinta. ¿Qué va a hacer de su futuro? ¿Quién es la víctima allí? Dime tú. ¿Quién es la víctima? La niña. Ella es la víctima. El pecado la ha herido. El pecado la ha tomado, la está destruyendo. Y ahora tú como padre no la proteges a ella, sino que la atacas a ella, protegiendo el nombre de la familia, protegiendo tu orgullo, protegiendo tu imagen. ¿Te das cuenta? Amores, ¿qué? Desordenados. Cómo necesitamos crecer en discernimiento. Cada vez que tú te vas a impacientar, detente un instante, pregúntate, ¿qué es lo que estoy amando tanto que me enojo de esta manera? Como el esposo llega a la casa y la esposa está friendo pescado frito, y la casa huele a pescado frito. Y se pone furioso y le dice, yo te he dicho que en esta casa no se fríe pescado. Y a ella le encanta el pescado porque se crió en el puerto comiendo, ¿no?, pescado frito. Y le grita y la maltrata y le dice, ok, ahí de nuevo, ¿qué está protegiendo él? Su yo, su orgullo. Y en el proceso ataca a quién? Ataca a quien no debería atacar, sino a quien debería amar. Tenemos que, hermanos, rogar en oración al Señor, pedir sabiduría para distinguir realmente dónde está el mal. ¿Tienes un hijo desobediente? ¿Qué vas a hacer? ¿Atacas la desobediencia o atacas a qué? A tu hijo. Ahora, pero si tú vas a decir, bueno, la desobediencia de mi hijo la voy a corregir atacándolo a él, golpeándolo, dándole a veces yo he visto, padre, estaba yo en Berlín, en Alemania, esperando allí en un lugar,
Y va una madre con su niñito. El niñito furioso, va enojado. Y yo vi a esa mamá darle por la cara a su niñito. Y yo dije, qué triste. Qué dolor. Atacando al hijo. Si tú te propones atacar la desobediencia de tu hijo, y de paso esta tarde vamos a hablar sobre relaciones entre padres e hijos y de la disciplina, ¿no? Así que los invito para que esta tarde, especialmente los que tienen niños, bueno, los que tienen nietos también, vale la pena que vengan. Pastor, a las 4:30, ¿no es cierto? 4:30 de la tarde. Vamos a hablar de este aspecto. Pero si tú quieres atacar la desobediencia de tu hijo, tú no puedes armarte de ira para atacar la desobediencia. Ahí tienes que detenerte. Eso se llama ira lenta. Para atacar, o la drogadicción, tienes un hijo que es drogadicto, notas tú, si tu hijo está preso de las drogas, tienes un adolescente, 14, 15 años, está usando drogas, y tú dices, bueno, ¿dónde está aquí la víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Cuál es el pollito en ese caso? El niño, tu hijo. ¿Y cuál es el agresor? ¿Cuál es el gavilán? La droga. Y tú eres la gallina, y tú tienes que proteger a alguien. Tienes que proteger a tu hijo, pero ¿cómo tú atacas la droga? Tú no puedes atacar la droga maldita con un garrote. Tú no puedes atacar la droga con gritos. Tú tienes que doblar rodillas. Y cuando tú doblas rodillas y cuando tú vas ante la presencia de Dios clamando por sabiduría, eso se llama ira lenta. Ira lenta es la ira que se detiene para discernir dónde está el mal y entonces, como con rayo láser, dirige toda su fuerza destructiva contra el mal. Tengo 2 hijos, uno tiene 22 años, ya cumplió, el 10 de enero cumplió 22 años, cuando el menor tiene 19 años, cuando tenía 18, creo que ya iba para 19, se graduó de la high school, de la secundaria, fue al colegio en Tennessee, nosotros vivíamos en Idaho, muy lejos, y mi hijo muy apegado a la familia, muy apegado, siempre queriendo estar en casa, y ahora estaba lejos, estaba sufriendo, él tiende a padecer de depresión, y un día me entra una llamada en la mañana, y ahí está mi hijo llamándome, me dice, Dan, me dice, te llamaba para pedirte que ores por mí. Bueno, yo siempre oro por ti, le digo. Sí, me dice, pero esto es más importante. Bueno, tú eres importante. No, pero esto es un asunto serio. Bueno, a ver, dímele, te escucho. Me dice, lo que pasa es que estoy considerando si debo usar marihuana o no, me dice, porque me han dicho que la marihuana ayuda para la depresión y yo me siento muy deprimido, así que quería pedirte que ores por mí para ver si uso marihuana. ¿Qué tú haces de padre? Tu hijo te llama pidiéndote oración sobre un tema tan importante. Y yo sentí allí, ¿qué hago? Y pensé, bueno, un momento, Eden. En primer lugar te está llamando a ti, o sea, qué honor, ¿no? Qué privilegio, me está incluyendo en un asunto que él está debatiendo en su corazón. Dice, no ataques a tu hijo. Hay un enemigo que se está acercando a tu hijo, es la marihuana. Pero ten cuidado, él te mira como un amigo. Tienes que ver cómo atacas a la marihuana sin atacar a tu hijo. Ahora, no estaba usándola, estaba considerando si usarla. Y tuvimos una conversación. Yo le dije, mi amor, yo voy a estar orando para que Dios te dé la sabiduría. Y recuerda esto, tú estás deprimido. Jesucristo también se deprimió. Jesucristo también sufrió. Jesús fue al Calvario y enfrentó su depresión. Cuando le dieron vinagre para paliar su dolor, él rechazó el vinagre, porque él tenía que apurar la copa de la hiel con su cuerpo y su mente limpios. Tenía que enfrentar su dolor por sí solo. Y ese Cristo Jesús te va a suplir y te va a ayudar. Semanas después vino a estar con nosotros y le digo, Dani, cuéntame, ¿cómo te fue con la bendita marihuana? Oh, me dicen, bueno, estuve orando, dice, ya me di cuenta que yo tenía, que si la usaba, nunca iba a lograr salir de mi estado. Ya está, pasó la situación. Qué importante es, mis queridos, discernir entre el bien y el mal y saber dónde está el mal y atacar directamente el mal, nunca a la víctima del mal. Cuánto discernimiento se requiere. Recuerden esto, solo Jesús amó y odió de la manera correcta.
Y solamente Él nos puede enseñar a amar y odiar de la manera correcta. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, llena mi corazón de ira, pero de ira santa, de ira lenta. El pastor Tony Compolo cuenta una historia de hace años también atrás. Le tocó asistir a un congreso, habían 1500 ministros, pastores. Y él se paró delante de esos 1500 pastores y les dice: de acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, hoy 40,000 niños van a morir de hambre en el mundo. Y ustedes, les dice, no están haciendo ni espacio en blanco para ayudar a prevenir estas muertes. Ustedes no están haciendo ni. En ese espacio en blanco que dejé, él metió una palabra grosera, ofensiva, una mala palabra. Y luego se quedó en silencio. Ustedes no están haciendo ni para ayudar a prevenir estas muertes. Silencio. Luego dice, pero lo más triste, dice, es que en estos momentos a ninguno de ustedes les importan los 40,000 niños. Todos ustedes están escandalizados por la palabra mala que acabo de decirles, dice. Y en efecto, les llegaron de los 1500, 300 cartas quejándose por haberles faltado el respeto con esa palabra y ni una referencia a la muerte de los niños, 40,000 niños. ¿Qué significa esto? De nuevo, ¿amor es qué? Desordenado. Hermanos, nosotros con frecuencia rascamos donde no pica. Con frecuencia estamos irritándonos por asuntos irrelevantes. Nos peleamos en el hogar, con los hijos, con la esposa, el esposo, en la iglesia, en la comunidad, por asuntos que son absolutamente irrelevantes. ¿Cuándo movimos por última vez nuestra energía creativa, nuestra capacidad mental, intelectual, nuestros recursos para ayudar a prevenir, por ejemplo, la droga? Y esa es ira correcta, eso es ira santa. Cuando tú decides encauzar tus recursos para prevenir algún mal en la sociedad o algún mal que puede atacar a tus hijos. Tú tienes hijos desanimados, que no quieren estudiar, no quieren hacer tarea, no tienen entusiasmo por la vida, y tú comienzas a gritarle: tú eres un irresponsable, mira que tú eres esto, tú eres acá, no vas a llegar a ningún lado. ¿A quién estás atacando? A tu hijo. Bueno, pero ataca la desidia de tu hijo. ¿Y cómo atacas la desidia de tu hijo? ¿La puedes atacar con palabras? No. Requieres oración, requieres detenerte, sabiduría, clamar: Señor, ilumíname. Y cuando tú comienzas a buscar tiempo con tu hijo, a hacerte amigo de tu hijo, entrar en el corazón de tu hijo, entender a tu hijo, ahí estás atacando la desidia de tu hijo. No con palabras ofensivas al pobre muchacho. Bueno, a veces me apasiona un poco, hermano, disculpen. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis queridos, este versículo es un ejemplo perfecto de la mezcla perfecta, escuchen bien, del amor y la ira. Perfecta combinación. ¿Por qué? Note, en primer lugar, me amó tanto. Jesús te amó. Ahí tienes el amor. ¿Cuánto te amó? Te amó lo suficiente para entregarse a sí mismo por ti. Y ahí tienes la ira. Mi querido hermano, Jesús subió a la cruz en el mayor acto de ira posible. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro y que Jesús se enfureció, dice la palabra de Dios, estaba como un toro rugiente. ¿Por qué estaba furioso Jesús junto a la tumba de Lázaro? No estaba furioso ante Lázaro, no estaba furioso por las personas. ¿Saben contra quién estaba furioso Jesús allí? Contra la muerte. Estaba ante su enemigo. Y la furia que él tenía era porque no veía la hora de asestarle un golpe definitivo a la muerte. Y cuando sube a la cruz, lo hace un gesto de ira contra la muerte, para rescatarte a ti, para rescatarte, para salvarte, para darte un futuro. Tanto te amó. La muerte de Cristo Jesús es, hermanos, el acto supremo por el cual
la humanidad es rescatada del agresor. Y Jesús, como protector, decide entregarse en sacrificio. Él determinó de dónde provenía la amenaza y se lanzó contra esa amenaza y en el proceso murió. ¿Sabes qué? Tú como padre, tú como creyente, como persona, eres un emisario del reino de los cielos. Si tú te has declarado hijo de Dios, o has sido hecho hijo de Dios porque entregaste tu vida a Cristo Jesús, eres un emisario del reino de los cielos. Y como tal, tú necesitas imitar a Cristo Jesús en entregarte en sacrificio contra el mal, no contra los pecadores. ¿Contra qué? Contra el mal. Breve autoexamen, hermanos, al terminar esta mañana o esta tarde ya. ¿Qué estás destruyendo con tu ira? ¿Estás destruyendo al agresor o estás destruyendo a la víctima inocente? Pregúntate eso. Número 2. Gracias a la manera en que te airas, has logrado hacer desaparecer aquellas cosas que desatan tu ira, o las estás complicando más. Y termino haciéndote una invitación. Y la invitación es que le des una nueva mirada al Cristo en quien crees. Pablo dijo, vivo no ya yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Solamente la presencia de Cristo Jesús en el corazón puede sanar tus amores desordenados. Tu problema no es la ira, tu problema son tus amores. Y tus amores han sido pervertidos, han sido distorsionados por el pecado. Y solamente alguien que nunca pecó, que es santo, puede sanar tus amores y alinearlos de tal manera que reflejen el amor del cielo. Lo que necesitamos, mis queridos, es la presencia de Cristo Jesús. Y yo quiero preguntarte en esta hora y también a mis amigos que están escuchando por el internet. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste no al Cristo de las tarjetas postales, no al Cristo de las pinturas que aparecen en las revistas, sino al Cristo que anduvo por las calles de Jerusalén y que ascendió a los cielos hoy? Lo invitaste para que llegue, entre y coma contigo, cene contigo. Te invito a que en este momento lo hagas. Aquí los que están conmigo en el santuario, les invito a que inclinen su rostro. Vamos a tomar un minuto de silencio en el que vas a orar y vas a decir, Señor, ven para que sanes mis amores desordenados. Ven para que me ayudes a pedir perdón a aquellos que he ofendido. Toma este momento, hermanos, luego yo tendré una oración. Bondadoso Dios, seguramente, Señor, alguien hay que está escuchando este tema y que puede reconocer que su vida ha desmejorado, su vida familiar, en el trabajo, en su comunidad, debido a la ira. Seguramente, Señor, alguien ha escuchado este tema y reconoce que con sus palabras y sus acciones ha distanciado a los que ama, ha herido, ha destruido.
Seguramente hay quien batalla y se pregunta, ¿cómo puedo controlar mi ira? Santo Padre, no es controlar la ira lo que necesitamos, sino controlar nuestros amores. Y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que vengas y traigas sanidad a los corazones quebrantados y necesitados, a los corazones, oh Dios, que han sido heridos por el pecado, que han sido dañados, lastimados, y que solamente pueden, oh Dios, encontrar sanidad en tu poder supremo. Escucha, ministra, sana. Esta súplica, Señor, la hago por la muerte de Jesucristo, lo hago por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Oh Dios, Él se entregó para que nosotros fuéramos sanados. Él llevó las heridas para que nosotros fuéramos restaurados. Pedimos que ese milagro supremo se efectúe, tenga efecto en las vidas de los que estamos ante tu presencia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde, hermanos, de nuevo les recuerdo, ¿a qué horas? A las 4:30. Vamos a hablar de las relaciones entre padres e hijos y el tema de la disciplina. Que el Señor los bendiga. No sé si hay un canto, hay un himno todavía.